Barra de Opinión presenta. Al siglo XXI lo están definiendo las nuevas tecnologías de la información. De día y de noche fluye alrededor del planeta una red de comunicación envolviéndolo como un capullo. Una red capaz además de almacenar y procesar una magnitud de información sencillamente infinita. ¿A qué mundo nos está llevando este proceso? Nos lo dejan entrever tres procesos sorprendentes. Hoy hablaremos de los Wikileaks, hablaremos de los nuevos ciudadanos empoderados con su propia televisora de bolsillo y hablaremos de la enciclopedia de la vida en Internet. Hemos invitado para hacerlo a Irene Seltzer, editora de la sección internacional del periódico Milenio, a Daniel Moreno, director general del portal de Internet Animal Político, y a Gabriela Barquetín, directora del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana. Wikileaks se está filtrando a Internet para que quien quiera pueda verlo, cables entre las embajadas norteamericanas y la Secretaría de Estado norteamericana. ¿Cuál es hasta ahora el Wikileaks con más impacto internacional? Con más impacto internacional yo creo que hay varios, porque finalmente se han revelado cosas que a mí me parecen particularmente graves, como el espionaje a funcionarios de la ONU ordenado por Estados Unidos, o la corrupción profunda que hay en el gobierno afgano. Es decir, si lo vemos desde una perspectiva global, yo sí creo que ha habido muchos cables muy importantes, más allá de los que luego trascienden, que son el chisme de que si a Cristina Fernández necesita un examen psiquiátrico o no, y que en si efecto Calderón luego está demasiado estresado. Exacto, ¿no? Más allá de eso, yo sí creo que puede ser, ¿verdad? Que no lo dudo. Bueno, ahora sí que digo, ser presidente yo creo que en sí Pero mismo esos implica no son un los estrés, que te ¿no? parecen trascendentes. Por mencionar a los dos primeros que me vienen a la memoria, yo sí creo que hay muchos más. Con una consecuencia internacional, ¿por qué? Porque sin duda hay un golpe importante hacia lo que son las relaciones bilaterales y el trabajo de los embajadores de Estados Unidos en cada una de las naciones. Es decir, ¿cómo Brasil puede volver a tener una relación tersa con Venezuela cuando los venezolanos saben lo que opina Brasil de Hugo Chávez? No dudo que eso pueda generar ciertos raspones. También confío en que los gobiernos están suficientemente maduros como para que no se exagere demasiado. Pero ese tipo de efectos no creo que podamos tampoco minimizarlos, ¿no? Es decir, el efecto que puede tener en cualquier país el saber que el gobierno de Estados Unidos abiertamente ordena que se espíe a tal o cual persona, ¿no? O las opiniones, insisto, que tienen los embajadores sobre presidentes en particular, ¿no? Ahora, la historia nos cuenta siempre con 50 años de atraso estos incidentes. Sabemos que las embajadas están allí en parte para suministrar información de los países donde están. ¿Hay algo sorprendente en todo esto? Bueno, un primer punto sería que lo que ahora se está filtrando no ocurrió hace 50 años, está ocurriendo ahora. Es información que hace a la definición de políticas que están en curso y que están además marcando el trasfondo de las decisiones que se están tomando. De alguna manera se puede decir que estas informaciones, esta tanda de cables diplomáticos, no hay en sí ninguna novedad en el sentido de que uno puede saber por dónde más o menos iba la cosa, para hablarlo en términos así rápidos, periodísticos o del mundo diplomático. Pero saber que China está de acuerdo en que Corea del Norte desaparezca y que pase a haber finalmente una sola Corea, y que predomine la Corea del Sur, la Corea pro-occidental, creo que a los coreanos le ha caído esto bastante mal. No nos vaya a caer una bomba atómica. Conociendo a los coreanos son capaces de exactamente, y precisamente hoy Obama le pide ya directamente al presidente chino, a Hu Jintao, que presione a Corea
para que cambie definitivamente su política de provocaciones y su política nuclear. ¿Quiere decir esto? Me pregunto, podríamos preguntarnos, ¿hay ya una aceleración de las políticas que estaban en curso por esta misma filtración? Es una pregunta. Sí. Gabriela, para ti este es el comienzo, porque creo que es un parteaguas, pero es el comienzo de qué distinto. A ver, es que yo creo que aquí acaban de señalar un tema que es fundamental, que sí es la diferencia en los tiempos, ¿no? Ajá. Es decir, el hecho de que normalmente se reservaran 25, 50 años para dar a conocer cierta información, tenía una lógica que por supuesto se puede revisar, es decir, nada una de lógica eso, debatible. Exacto, una lógica debatible, pero ahí estaba, ¿no? Había secreto. Exacto, entonces tú cuando ya tenías acceso a esa información también tenías una cierta distancia histórica, distancia crítica, para poderlo revisar, digamos, no con el tiempo que apremia la decisión, sino un poco con justo esta distancia hacia atrás, ¿no? Entonces, yo creo que esto que está sucediendo de acelerar los tiempos y los espacios, finalmente sí modifica las reglas del juego, ¿no? Las reglas del juego en materia de comunicación, sin duda, de jerarquías en la toma de decisión también, y un poco del mundo que nos estamos imaginando, ¿no? Exacto. Finalmente, nos encanta, a muchos nos encanta saber que Estados Unidos está expuesto, es decir, hay una parte medio revanchista, medio lero, ¿no? De decir, Estados Unidos se expone, se exhibe, pero esto en el fondo sí subvierte un orden, ¿no? Y Sí, ese por orden supuesto. tendrá que ser, digamos, tendrá que venir otro orden que lo sustituya, porque no podemos vivir en un mundo absolutamente anárquico, aunque así quisiéramos, ¿no? Y abierto. Entonces, yo creo que lo que sí estamos viendo ahorita es una inversión, digamos, de donde estábamos parados, y eso a dónde nos va a llevar, y no está tan fácil de resolver, pues, ¿no? Porque finalmente sí hay quienes tendrán que tomar decisiones, sí hay quienes tendrán que elaborar estrategias, sí hay información que no debe ser pública en el momento en el que está siendo discutida, es decir, el poder del secreto sigue siendo importante para muchas tomas de decisiones, ¿no? Humberto Eco publicó recién que lo que estamos provocando es el regreso de las palomas mensajeras Sí, y los que es muy bueno mensajeros de eso, carne y hueso, con el peligro que a veces en la Edad Media se mataba al mensajero para que el secreto fuera secreto realmente. Necesariamente van a cambiar las reglas del juego de la diplomacia internacional. Definitivamente. ¿Hacia dónde lo prevés? Pues en primer lugar definitivamente tienen que cambiar y como decía Gaby, bueno, no solo es la distancia del tiempo, 50 años después muchos de los protagonistas posiblemente ya estuvieran muertos, ahora están todos vivos. En primer lugar, los diplomáticos y funcionarios de consulados. Había una información desde Estados Unidos que decía que el Departamento de Estado estaba analizando la posibilidad de remover a los funcionarios, los que quedaron más expuestos. Entonces, estamos cambiando, en primer lugar, de las personas. Segundo, de los códigos. En Estados Unidos está la convicción de que la diplomacia norteamericana, más allá de los resultados en las políticas concretas, se basó siempre en la prudencia y en dar seguridades de la confidencialidad. Esto se fue al traste con estas revelaciones. Decía Vargas Llosa a propósito de Wikileaks que él tenía una actitud, una reacción ambivalente. Por un lado tenía que estar encantado como demócrata por esta transparencia que podía directamente ir a afectar todo lo que eran los comportamientos de desconfianza o mafiosos de las mismas democracias, pero a la vez sin secretos, sin confiabilidad, sin la posibilidad de guardar las informaciones, tambaleaban también las democracias. Y bueno, y lo que comentaba Gabriela, también el proceso de decisión. Si uno lee la biografía de Hillary Clinton, se entera de que es una persona que tiene un proceso de toma de decisiones muy minucioso, muy clintoniano, de acopio de mucha información, muy demócrata, ¿no? De discusión, que pidan información sobre el estado mental de la señora Kirchner, no quiere decir que la están insultando, necesitan información para saber cómo tratar con ella. En fin, el método actual va a tener que variar. ¿Tú crees que esto de veras es un parteaguas tan definitivo? No creo que sea tan definitivo, ¿eh? Yo creo que finalmente vivimos también en una época en donde
los escándalos se van como acumulando y finalmente y se van aniquilando, ¿no? A sí mismos. Eso también hay que verle. Lo decía Julian Assange y bueno, me queda muy claro porque él se siente también el gran protagonista de esta historia y lo es. Decía, hay un antes y un después. Bueno, sí hay un antes y un después, pero creo que es menos categórico. Finalmente, el mundo diplomático encontrará sus formas de seguir comunicando lo que tenga que comunicar y bueno, pues tendrá que buscar otras formas de proteger su información. Y lo que sí nos tiene que hacer revisar a todos es cómo sí estamos necesitando tantito tiempo para hacer mejor las cosas. En el periodismo, por ejemplo, si vamos a hacer periodismo de investigación, el periodismo de investigación requiere tiempo. No podemos estar reaccionando siempre y la verdad es que y no necesita más de 140 caracteres. Necesita más de 140 caracteres y necesita dinero, y necesita tiempo. Bueno, sí. Y necesita que se le quiera invertir y decir, yo voy a pedirle a esta persona que durante 3 meses o 2 meses, oigan, llegar a esto, a esta filtración de Wikileaks, llevó muchísimos meses. Hay un muy buen artículo en El País que describe todo el proceso, cómo los contactaron, cómo fueron, cómo regresaron. Fueron muchos meses hasta que se dio a conocer. El tiempo sigue importando. Cuando hablaste del periodismo, del no periodismo de investigación, te estabas refiriendo claramente a México. Claro. Sí. Regresemos, bueno, vayamos a México. Daniel, los cables filtrados sobre México, ¿cuál es el de mayor consecuencia? Uy, el de mayor consecuencia, yo te diría que las consideraciones sobre el ejército mexicano, sobre el hecho de que el gobierno de Estados Unidos les dijo dónde estaba Beltrán Leiva y el ejército mexicano no hizo nada, a mí me parece el más duro de todos. Aún así, digamos, hay varias consideraciones adicionales en los cables, en el caso de México, que yo creo que son muy revisables, por lo menos, es decir, temas que ya se sabían, pero que nunca está de más corroborar, cotejar, poner en perspectiva, que es la falta de coordinación entre seguridad pública, Marina y Ejército. Pero ahora lo sabemos de cierto. Lo sabemos de cierto, o por lo menos tenemos más elementos para tenerlo claro. Sabemos de cierto que Estados Unidos está hasta la cocina en esta guerra. Exactamente. Que el embajador Pascual no es una casualidad que sea un experto en estados fallidos, sí fue enviado a México por esa capacidad. Lógica, claro. Pero, a ver, eso nos enriquece como ciudadanos, saber estas precisiones, bajar de esta nube de vaguedades con que hablamos de nuestra política, que nuestra política notablemente las decisiones más importantes se toman a puerta cerrada. Digo, no podemos olvidar que estamos en un sexenio, que votamos por un presidente del empleo, que resultó el presidente de la guerra. Pensemos lo que pensemos de la guerra. En un cuarto con puertas cerradas se tomó esa decisión en ausencia de los ciudadanos. ¿Enriquece nuestra democracia tener esas precisiones? A mí me parece una gran pregunta esa y yo todos estos días me he estado preguntando si sirve o no. Por ejemplo, en el caso de las revelaciones de Irak y Afganistán, sí pueden servir, aunque en los hechos no se traduzca en un ejercicio de la justicia, pero todo lo que se viene denunciando de la guerra de mentiras que se hizo en Irak, de los bombardeos amigos del fuego, los daños colaterales en los bombardeos a la población civil, si hubiera voluntad política, se podría enjuiciar a los responsables de estos crímenes. Eso es más control para la gente sobre los poderes, en ¿no? ese caso sí, pero en el caso de estas informaciones, por ejemplo, sí, es que es la misma ambivalencia que yo rescato del planteamiento por ejemplo, de yo no Vargas percibo Llosa. Ninguna indignación nacional respecto a la soberanía de México. No, pero tampoco creo que sea para indignarse porque la embajada de Estados Unidos está haciendo su trabajo. Hubiera ardido México. Déjame nada más plantear un punto que es, para mí, casi por definición, la información contribuye a fortalecer una democracia, aun cuando esta información sea tan peligrosa como lo puede ser lo de Irak y Afganistán. Creo en ese sentido, y para plantear algo que decía Gabriela, pero en sentido contrario, es, bueno, sí, en efecto, ahora no hay los tiempos de 25 o 50 años, sin embargo, esos tiempos eran fijados por el poder. Y aquí por lo menos lo que estamos teniendo es la posibilidad de que los ciudadanos, casi de inmediato, entendido que estamos hablando de los últimos 3 años de información vinculada con los cables, tienen las posibilidades de saber las bajas civiles en una guerra como la de Irak, y no nos tenemos que esperar 25 años. Subrayo mucho este punto simplemente porque, insisto, estos son plazos que se han establecido desde el poder. Quizá los años te permitan ver las cosas fríamente desde una perspectiva distinta, pero es una decisión unilateral. Déjame plantearlo en otro caso.
Las investigaciones del caso Colosio están guardadas 35 años. Perdón, ¿y quién dijo 35 y no 30 o 20? ¿O cuál es el criterio? Sí. Es una lógica estrictamente de poder. A mí me parece que Wikileaks, si hay algo que fractura es esto. Porque el poder tiene la decisión unilateral, el poder, de definir qué podemos y qué no podemos saber los ciudadanos. Bueno, porque el poder es el poder porque acumula la fuerza bruta, ¿no? la violencia, el derecho a la violencia, la información y el dinero. Y Wikileaks y en general la Internet, creo que coincides conmigo, Gabriela, está quitando ese poder de la información al poder, incluido los poderes de los dueños de los grandes medios de comunicación. Internet hace como más horizontal los planos, sin duda, pero también hay figuras que importan. Es decir, tampoco es tan horizontal. Porque si hay un señor que se llama Julian Assange, que tiene Wikileaks, que tiene un montón de lana, que algún día alguien tiene que preguntar de dónde viene esa lana, porque todo el mundo dice son ONGs. Sería muy bueno saber de dónde viene la lana para que... Y luego, finalmente, convoca 5 diarios, o 5 medios a nivel global, para que también validen y legitimen la información. Es decir, tampoco es tan horizontal, es otra horizontalidad, y son otros poderes, y de repente son 5 grandes medios con un sistema que tiene mucho dinero, que permite, hoy por ejemplo, Wikileaks tiene más de 350 servidores que lo están replicando para no caerse. Eso no lo puede hacer cualquiera, ¿eh? No. A mí me tumban mi servidor hoy y se murió mi servidor. Es decir, es más como una sustitución de poderes, no una eliminación de poderes, sino una sustitución de poderes. Pero no hay un cambio en la pirámide, o sea, no se está haciendo más parecida a un cuadrángulo la pirámide. Yo la veo como con diferentes picos, ¿eh? Yo la veo con nuevos picos, pero con muchos picos. Con como muchos estas picos. imágenes, Sí. ¿no? Estas imágenes, ¿no? del territorio, de algún pedazo del territorio nacional en donde está plano, pero con sus cerritos, ¿no? Exacto. Hasta en la horizontalidad de clases sociales, ¿no? ¿A ti qué te parece eso? Pues ¿Te yo creo preocupa? que también hay segundos pisos en esta supercarretera. Está habiendo una redefinición de la arquitectura de la comunicación. A mí lo que me preocupa, bueno, hay distintos niveles. Por un lado, pienso, todo el planeta jurídico, las dimensiones en que nos estamos moviendo, porque está un sujeto real, Julian Assange, perseguido, otra, la de Estados Unidos, que no puede atraparlo por cargos reales. Salía también la Sociedad Interamericana de Prensa defendiendo de los ataques a Julian Assange, exhortando hoy a la justicia de Estados Unidos que no lo persiga porque viola la libertad de prensa, y a la vez se lo persigue a Julian Assange como el anarquista que está poniendo de cabeza al mundo, pero 5 grandes periódicos de la prensa internacional están dándose el festín, reproduciendo todas esas informaciones. Entonces matan al mensajero, pero no a los amigos del mensajero. O sea, vamos hacia una geometría del poder distinta, ¿no? O sea, con una base más ancha y, como dicen ustedes, con picos por todas partes, tal vez, además, picos que suben y bajan más rápido. ¿Qué pasó en la reunión a puerta cerrada de la elección del nuevo presidente del PAN? Es una reunión a puerta cerrada, en donde hay 350 consejeros, y en donde el periodista tiene que estar aprovechando, pues, que salió uno al baño para recabar un dato y luego otro y poder armar una nota. Aquí pasó algo espectacular, que era una veintena de consejeros nacionales en Facebook o en Twitter diciéndote lo que estaba pasando en la reunión privada. Entonces, reporteando en tiempo real. Lo que hicimos los medios en todo caso fue retuitearlos, nada más. Y luego verificar. Por supuesto. ¿Había una edad promedio o...? Te encuentras a Gabriela Cuevas, o a Santiago Ardavín, o a Arturo Torres, que son gente joven, estaban en pleno tuiteo, además diciendo cosas que tampoco estaban cometiendo ninguna infidencia. Es que este es un caso claro donde la democracia y se los agradecimos, se fortalece con la puerta abierta. ¿Cómo ven el porvenir de los filtradores mexicanos? O sea, van a suceder filtraciones aquí en México, gente en el gobierno, en los partidos, en la empresa privada, dentro de los bancos. Híjole, ¿sabes qué? Yo veo un enorme reto para México, sobre todo en el periodismo, porque yo creo que finalmente puede haber gente
puede haber buenos filtradores, pero creo que vamos a necesitar cada vez mejores mediadores entre esa filtración y la audiencia, ¿no? Porque lo vimos también en este caso de Wikileaks, o sea, finalmente Wikileaks avienta los 250,000 documentos estos, pero hubo un grupo de profesionales que supo cómo contextualizarla, interpretarla, acomodarla, jerarquizarla y contártela. Yo creo que el gran reto que tenemos en México va a ser que esos mediadores se formen mejor. Es decir, que sepan contar mejor las historias, que sepan entender mejor que la filtración no se debe tomar como una declaración. Nosotros tenemos un periodismo muy de declaraciones, y siempre vamos a tener estas filtraciones, y vamos a necesitar mejores mediadores. Y mediadores que de veras estén al servicio de la sociedad y no al servicio de los poderes. Desgraciadamente el periodismo en México no ha estado al servicio de la sociedad. Eso es muy importante, eso que acabas de decir creo que va a marcar nuestra época, y si queremos estar a la par del mundo tenemos que voltear, el periodismo tiene que voltear a ver a la gente. Quiero recordarles de un caso que todos conocemos, Patricia Duarte, una de las madres de uno de los niños muertos en la guardería ABC, asiste a la reunión a puerta cerrada oficialmente con el presidente Calderón. En el arco electrónico estaban decomisando cualquier medio de comunicación, cámaras, teléfonos, grabadoras, y ella, cuando le van a quitar su celular, dice: ya se murió mi hijo, ahora me vas a quitar mi celular. Y el vigilante se paraliza y la deja pasar. Empieza la reunión y su marido está listo con el celular, ella toma la palabra y sucede esto. Esto que además esa misma noche ella sube al internet. Mi nombre es Patricia Duarte Franco, madre de Andrés Alonso García Duarte, niño que murió el 5 de junio en la guardería ABC. Soy maestra, trabajo para un colegio particular en preescolar. Soy maestra del gobierno federal. Y te pregunto a ti, señor presidente, ¿va a haber justicia para mi hijo? Esa es mi pregunta. ¿Va a haber un fideicomiso? ¿Va a haber becas? ¿Qué es parte de justicia? ¿Y mi hijo qué? ¿Y mi hijo qué, no? Es unas palabras que sembraron al país. Y llegaron a la prensa escrita, llegaron a las televisoras y llegaron al radio porque ella lo transmitió con su televisora portátil. O sea, acá tienes texto, tienes cámara fotográfica, tienes video y puedes transmitirlo hacia la sociedad. Y la gente lo puede retomar y después deja de haber la tiranía de los dueños de los medios, que digamos, es una evidencia que hay una tiranía de los dueños de los medios. Creo que ese punto es muy importante. Cuando brevemente vuelvo al caso de Irak, bueno, lo mío es en general la información internacional, pero... Porque está sucediendo en todo el mundo. Claro, pero recordemos que cuando la guerra de Irak, en la coyuntura de enero-marzo de 2003, antes, final de mes fue la invasión, hubo una movilización impresionante de millones de personas en las principales, en las ciudades y capitales y ciudades de los países en guerra, es decir, era España, era Estados Unidos y fue Gran Bretaña, y las movilizaciones no respondieron a la información de la gran prensa como había podido ocurrir en la época de Vietnam, la indignación mundial por una guerra con muchas nuevas activistas antiguerra sensibilizados por la información que circulaba por internet, no por la gran prensa. Y otra característica es que es una comunicación entre ciudadanos que rebasan, que ignoran las fronteras territoriales. Sí, de acuerdo. Mira, este ejemplo es, por supuesto, muy contundente. Solo, sin ánimo de hacerlo de aguafiestas, le pondré un poquito de hielo a una cosa que es: la gente que contextualiza, que dimensiona, que explica, que traduce, seguirá siendo necesaria. Es decir, los periodistas. Bienvenido, todo el que se pueda. Entre más miradas tengamos atentas a lo que pasa, pues mejor. Pero no creo que eso vaya necesariamente en detrimento del trabajo periodístico, que seguirá siendo una herramienta indispensable. No, pero le da un nuevo poder al ciudadano. Sin duda. Sí, sí le da un nuevo poder al ciudadano, pero yo creo que hay que verlo. A ver, lo que dice Daniel es importante. No,
todos estos materiales, incluso lo que ha sucedido en muchos otros países, finalmente adquieren mayor fuerza cuando de alguna forma son retomados por los medios llamados tradicionales, ¿no? Es decir, si algún noticiario se hace eco de eso, o si un periodista de la prensa escrita se hace eco de eso, adquiere, digamos, esta fuerza. Es decir, en sí mismos ha habido casos, pero en sí mismos se vuelve muy difícil porque sí requeriría de una ciudadanía que se asuma más consciente de su poder ciudadano. Y en el caso de México todavía nos cuesta un poquito de trabajo, todavía somos un poquito temerosos. Esto que acabamos de ver finalmente lo retomaron algunos medios. Sí, pero viene yo no sé si solo realmente desde abajo. Sí, viene de abajo, o sea, y no, eso es importante. Es una decisión de no la paso, no la pasas tú, no la pasamos. No hay esa decisión, Sí, no es posible esa decisión. Y si no la pasas tú, igual la pasas tú, Claro. no sé qué, pero viene Claro. de abajo. Ahí sí es cierto, la generación de la nota ya no es la decisión de arriba, puede ser la decisión de abajo. Dice Julian Assange, más que el castigo, el miedo es la manera más efectiva para controlar a la sociedad. Decías tú que todavía tenemos miedo a la autoridad. Sí, yo estoy segura que sí, ¿eh? Todavía hay un temor, y hay un temor casi intrínseco. Nos hace falta como el brinco de decir, vamos a superar el no vaya a Ejercer ser, ciudadanía. ¿no? Bueno, ejercer ciudadanía. había una cosa muy divertida, ahorita recién estaba viendo en Twitter que hablando de los filtradores posibles, escribieron varios, lo va a permitir ni TV Azteca ni Televisa. Exacto. Bueno, pues sí, Sí, pero bueno. es que no tienen por qué permitirlo, ¿no? Pero hay mucho seguimos más. con estos fantasmas Claro, del poder. claro. Sin embargo, hay una realidad, un fenómeno de los líderes de la sociedad civil que están surgiendo, que son característicamente gente que ha sufrido en carne propia tragedias. Es la época de Isabel Wallace, de la señora Morera, de Alejandro Martín. Julio Gallo. Los que ya no tienen nada que perder. Exacto. Yo creo que ese es un dato bien importante. Eduardo Los que Gallo, ya no perdón. tienen nada que perder Sí. y que finalmente están dispuestos a echarse para adelante y a usar todos los medios para echarse para adelante, y creo que ahí están, y creo que están moviendo muchas Y qué cosas. bien hablan, ¿no? Qué bien hablan, qué bien se expresan, cómo mezclan la emoción con el verbo. Es un nuevo fenómeno. Es un nuevo fenómeno. Antes, hace 10 años, los mexicanos nos ponían un micrófono enfrente y balbuceábamos, cantinfleábamos. Bueno, nosotros inventamos el verbo cantinflear. Sí, pero también creo, bueno, ahorita dijiste algo importante, es que tanto nos hemos acostumbrado al micrófono. También es cierto que las sociedades en general nos hemos vuelto mucho más mediáticas. Ya entendemos los lenguajes de los medios, es decir, si hoy ya te ponen un micrófono y te preguntan, incluso ya sabes hasta cómo tienes que contestar, cosa que hace 10, 20 años era impensable. Y esto incluso se refleja hasta en las encuestas, ya sabes qué contestar y qué no contestar, ya tú como ciudadano usas las encuestas, ya las encuestas no te usan a ti, y lo estamos viendo en los resultados de las últimas encuestas que de pronto pueden ser un poco desconcertantes. Entonces, eso sin duda es un hecho, pero también creo que, sobre todo en el caso de México, sí necesitamos pegar un brinco todavía cualitativo muy importante de una ciudadanía que se atreva a manifestarse. Es decir, hay que hacer una revisión mucho más intensa, que no se ha hecho hasta la fecha, de en qué momento se rompió la narrativa de una ciudadanía que se atrevía a decir cosas, estoy hablando de los 60, tal vez de principios de los 70, todavía un poquito hacia los 80, y que en un momento dado se dio por vencida y dijo no. Luego viene un poquito este brinco con Fox de decir siempre sí y otra vez no, y hay una especie como de desinflarse del estado de ánimo que se refleja en la cotidianidad, ¿no? Me dejas nada más añadir una cosa muy rápida, que es, y le falta al poder entender que la ciudadanía puede hablar, puede ejercer Sí, claro. su ciudadanía, y pongo de nuevo el ejemplo de ahora, ¿eh? Este video pudo haberse grabado hoy, porque la demanda es exactamente la misma, es decir, Exacto. sigue siendo un poder que le cuesta mucho trabajo escuchar. De hecho, el presidente no pudo responder y no Bueno, cambió su estrategia apenas el después domingo de hubo este otra reclamo, meeting. que no es Claro. un reclamo Oye, yo te histérico, pongo hasta es un reclamo jurídicamente, conceptualmente Pertinente, importante pertinente. para este país. Por supuesto. El Internet y las computadoras no tienen que ser vistos como un instrumento de los ciudadanos para quitar poder al poder. También pueden ser el instrumento de una nueva colaboración entre el poder y los ciudadanos. ¿Se pueden ustedes imaginar un gobierno que usa estos nuevos instrumentos para recabar la información de los verdaderos problemas de los ciudadanos, procesar la información que gracias al manejo
de información que tienen las computadoras, llegar a decisiones, o sea, un gobierno más científico. De ida y vuelta. Más de ida y vuelta, más de acuerdo a los Claro. hechos. Pues ¿Te lo puedes sería imaginar? Casi un mundo feliz. Creo que en relación al punto anterior, pero entiendo que está directamente vinculado también con esto, creo en mi registro de los hechos que el caso de la reacción de los papás y las mamás de ABC fue un parteaguas, en el sentido de que mientras toda la lógica podía hacer pensar que el caso iba a quedar sepultado junto con las cenizas de la guardería, fueron los papás los que empezaron desde la calle a salir y a organizarse, a exigir al gobierno una respuesta. No sé cuánto hubo ahí de internet o de este avance en la sociedad, pero hay un hecho que tiene que ver, por un lado, la gente, este ejercicio de los derechos, y por otro lado, la sensibilidad política que pasa por la voluntad de un poder en México y en cualquier lugar del planeta que quiera ponerse a servir, con lo que debería ser realmente una democracia, servir al pueblo, a los intereses, en tanto están mandatados por el pueblo. Estamos en la época griega, digamos, como diría Borges, contemporáneos los griegos. Entonces habría que replantear las bases de una democracia que está hecha en función como una carrera política con fines de lucro, no de servicios. Monsiváis decía, el Internet, nuestra ágora del siglo XXI. Exacto. Puede ser, ¿no? Por esta capacidad que tiene de capturar y procesar una magnitud de información sencillamente infinita. Entonces, regreso a la pregunta, ¿sí se imaginan un gobierno que utilice este instrumento para servir mejor? Para servir mejor. Solo quizá a nivel de la imaginación. Me cuesta trabajo creer en términos reales que a nivel del poder, y déjame meter otro elemento, a nivel de los medios, esto sea un tema a corto plazo. ¿Por qué mencionan los medios? Porque de nuevo pienso en el caso de la guardería. El caso de la guardería no duró una semana en la portada de los periódicos en México. Sí. Es como para asustar a cualquiera. Estamos hablando de 49 niños muertos y los medios no somos capaces de decir más de... yo conté los días y fueron 5 para hacer eso. ¿De verdad? 5 días en las portadas. A los 5 días desapareció el asunto. Digo, por eso digo, imaginarlo, sí, creo que sí. Es decir, estamos no sé todavía si... los ciudadanos en México seguimos nada más pendientes del poder. O sea, no... Pero es que, a ver, yo creo que es un asunto, yo diría que además es un asunto de ida y vuelta. La pregunta que tú haces es interesante. Nos imaginamos a un gobernante que esté, o a gobernantes que estén en eso. Yo también preguntaría, ¿nos imaginamos ciudadanos que se asuman como ciudadanos en esta nueva digitalidad? Porque el hecho de que yo te escuche no significa que te vaya a hacer caso en todo lo que tú me estás diciendo. ¿Por qué? Porque también estamos como ahorita en el empoderamiento, que es una palabra bastante fea, pero un poquito como en la soberbia casi del ciudadano, decir, porque yo te dije me tienes que hacer caso. No necesariamente. Es decir, si yo estoy gobernando para 100 y tantos millones de mexicanos, yo no puedo hacerle caso a las individualidades. Es decir, sí tengo que encontrar los consensos, los problemas comunes, y entonces viene la voz que se siente no atendida, que es un poco lo que le ha pasado a Obama en sus primeros años, ¿no? Que finalmente él logra el apoyo de grupos muy diversos, pero esos grupos muy diversos se sienten no atendidos una vez que él está en el poder, cuando es muy difícil atender la diversidad, si esa diversidad no se asume como parte de una colectividad en la que tienes que renunciar a pedazos, ¿no? Pero allí también hay una reeducación del ciudadano, claro, que sus peticiones, si tienen que ver con hechos concretos, resulta que sí nos afectan cosas muy parecidas porque vivimos en el mismo lugar, tenemos el mismo trato hacendario, tenemos el mismo sistema de agua. O sea, si nos vamos a lo más concreto, que en México tiene mucho sentido hablar de lo más concreto que no está resuelto, entonces allí sí podría ser muy útil esta interacción a través del Internet. Pero, perdón, ¿cuál es una de las autocríticas que se hace Obama el martes 2 de noviembre, que lo aplastan los republicanos?
cometí un grave error. Me olvidé que yo había llegado a la gente yendo a las ciudades y a sus casas. Y creí, la Casa Blanca me comió, me olvidé de volver a salir a la calle y a estar con la gente cuando me eligieron presidente. ¿Sí? Sí, Y es él, cierto. que es un campeón de la tecnología, que forcejeaba con claro, su seguridad obviamente por el Twitter. nada va a resolver todos los problemas del mundo, pero parcialmente el Internet es un nuevo instrumento Sin duda. que nos lleva a otra época. Que Sin duda. acerca. Yo nada más insistiría, es un termómetro social muy importante. Sí, yo creo que no hay gobernante hoy que pudiera mantenerse alejado de lo que sucede en Internet y sobre todo usarlo en el buen sentido de la palabra. Es decir, no es tampoco la panacea, no nos resuelve las cosas, pero sí nos acerca. Y yo creo que ese es un dato muy importante, el que a mí me acerque, que yo de repente pueda interactuar con el diputado, con el presidente, que yo le pueda enviar un mensaje, que me pueda escuchar hasta donde quiera, porque finalmente me queda muy Responsabilidad claro. de ambas partes, ¿no? De ambas partes. Porque Y eso hay también que hemos resolverlo. visto Sí. como un secretario de Estado, el propio presidente, un diputado dice algo y en Twitter, bueno, lo pueden acabar a patadas, aprovechando algunos el anonimato, aprovechando las herramientas pues que te da Twitter, que también inhiben la participación de estos funcionarios en una red social. Wikileaks, prevés. Uy, ojalá que hubiera suficientes Wikileaks, por ejemplo, sobre temas fundamentales como toda la parte económica. Yo sigo creyendo que hay muchos temas todavía por explicarse, digamos, en la parte económica, y me refiero desde la crisis del 95, desde Fobaproa, desde todo este tipo de temas. O sea, porque nos van a llegar todo lo que tiene que ver con Estados Unidos, ¿no? Hay que recordarlo. Entonces, nos va a llegar esa información. Ojalá. ¿Cómo es posible que este gobierno haya hablado de una gripita cuando terminó siendo la peor caída del Producto Interno Bruto en quién sabe ¿Cómo va a cuántos ser años? ese ¿no? Wikileaks? Va a decir Ese todos Wikileaks. esos números y va a decir 2 puntos. Ja, 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 ja. Yo Varios, sí quisiera ver los documentos en donde llegaron a esa maravillosa conclusión de que iba a ser una gripita, ¿no? Y como eso, de veras, creo que hay temas en donde luego el cúmulo de cifras que te ofrece el gobierno para defender tal o cual programa social te obnubilan un poco y cuesta trabajo entender el proceso. Pero, por ejemplo, yo sí quisiera saber cómo está evaluando en términos reales este gobierno la lucha contra el narcotráfico. No me puedo enterar vía Wikileaks que habían puesto un plazo de 18 meses, de los cuales llevan 15. Creo que faltan muchos temas todavía por explicarse con claridad, y que los Wikileaks incluso serían innecesarios si hubiera una comunicación transparente entre el gobierno y la sociedad en temas capitales. Bueno, esa es una moraleja, llamémoslo así, que nos deja a nosotros como mexicanos, a nosotros los ciudadanos y al gobierno. ¿Por qué tanta puerta cerrada? ¿Por qué tanta obstaculización de nuestra relación? Después, ¿por qué no les creemos? Vamos a despedirnos y les pido que veamos juntos la propuesta de uno de los biólogos más importantes de nuestro tiempo. Es una propuesta, ¿cómo decirlo?, decorosa y delicada. Salvemos al planeta Tierra, Edward O. Wilson, y es una propuesta que solo tiene sentido real porque existe el Internet. The Encyclopedia of Life. What is the Encyclopedia of Life? A concept that has already taken hold and is beginning to spread and be looked at seriously. It is an encyclopedia that lives on the internet and is contributed to by thousands of scientists around the world. Amateurs can do it also. It has an indefinitely expandable page for each species. It makes all key information about life on Earth accessible to anyone on demand, anywhere in the world. I've written about this idea before, and I know there are people in this room who have expanded or expended significant effort on it in the past. Una enciclopedia para conocer por fin la variedad numerosísima de vida en el planeta, y que solo es posible lograr esta acumulación de conocimiento gracias al Internet. Yo me quedo con una reflexión del fundador de Facebook, se me escapa,
Sí, que dice lo que está cambiando al planeta son las nuevas tecnologías, Sí. no los gobiernos. Es que hay un elemento, y lo vimos ahorita en este pequeño video, que es ¿qué significa Internet cuando se usa bien? Significa la inteligencia distribuida y la inteligencia de colaboración. Exacto. Sin fronteras, ahí sí sin fronteras. Y me parece que eso llevado en el sentido más positivo es extraordinario. Es decir, los enciclopedistas finalmente se volverían locos con lo que hoy puede suceder, porque además hay sistemas para validar la información, para que funcione, y esto que se habla ahorita de la enciclopedia de la vida, en el fondo es apostarle a eso, a la inteligencia distribuida y colaborativa, y eso no es una cosa menor. Ojalá se aplicara, por supuesto, a la parte ecológica, a la parte de salvar, a una serie de elementos, pero creo que eso es a donde le debemos apostar. Y fíjate, lo decía el expresidente Lagos hace poquitito, cuando dijo, es que a los gobernantes lo que más trabajo nos cuesta con estas nuevas formas de comunicación es entender que de veras el ciudadano tiene una voz, y lo dijo de manera muy seria, me gustó incluso cuando lo dijo, dice, no es fácil reconocerlo, porque sí estábamos acostumbrados un poco a tirar línea, a dictar cátedra, y esta inteligencia que se vuelve más distribuida y que le apela a la colaboración, implica otra forma de organizarnos socialmente. A mí me parece un reto fascinante, pero implica, por supuesto, cambios que a veces son dolorosos, pues, ¿no? Pero que creo que habría que reforzarlos, ¿no? Yo creo que vamos hacia eso, vamos a la colaboración, vamos a dejar de apreciar tanto la competencia y vamos a colaboraciones de inteligencia nunca antes posibles. Un rompimiento como del tamaño de los enciclopedistas con el pasado, eso es lo creo que los espera. Este es el lado luminoso del Internet. Pues lo hay. Yo creo que es un instrumento maravilloso. De nuevo, Monsiváis es el ágora del siglo XXI. Muchas gracias por esta plática. Gracias a ti, gracias. Barra de Opinión presentó. Lo que no se mide no se puede mejorar, y esto lo estamos aprendiendo también en el campo de la educación. Por primera vez en los últimos años, México se ha sometido a una prueba internacional de conocimientos académicos a nivel de 15 años, tanto en ciencias y matemáticas como en comprensión de lectura. Y la verdad es que los resultados no son halagüeños para México. Ocupamos el lugar 48 de 65 países del mundo en estas pruebas de PISA que organiza la OCDE. Lo peor de todo es que nuestros grandes rivales, países como China, como Corea del Sur, son los países que están teniendo un mejor resultado en las pruebas de PISA. Quiere decir que estos países le han prestado una mayor atención a tener una educación de calidad de lo que hemos hecho nosotros a lo largo de los años. Soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.